Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta noche, ¿verdad? De un estudio más sobre, bueno, la palabra del Señor y tiene en esta noche vamos a estudiar sobre cómo oraban los hijos de Dios. Amén. Así que antes de dar inicio, vamos a orar, vamos a agradecerle al Señor por esta noche, vamos a pedir su presencia en cada corazón. Amén. Que el Señor sea abriendo la mente y que sobre todas las cosas tengamos un oído dispuesto a escuchar la enseñanza de su palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, amado Señor, le damos muchas gracias, Señor eterno, en esta noche, Padre. Gracias, Señor, Dios mío, por tus cuidados, tus bendiciones. Gracias por tu favor, Dios mío. Gracias por tu fidelidad para con nosotros, Dios. Padre soberano, Señor, te presento, Señor, este tiempo, Dios mío, de enseñanza, Dios mío, de seguir aprendiendo más de tu palabra. Papá, guíanos, Señor. Usa mi vida, papá. Seas tú, Dios mío, Señor, hablando, enseñándonos, recordándonos, Dios mío, cómo debemos, Señor, orar, Dios mío, como hijos tuyos, Padre. En el nombre de Jesús entregamos esta hora. Amén y amén. Amén, que el Señor les bendiga. Como le decía en un principio, eh, el tema de hoy es cómo oraban los hijos de Dios. Si usted se pregunta, ¿cómo oraban los hijos del Señor? ¿Cuál era el enfoque o qué es lo que ellos hacían, verdad, para orar? Quizás muchas veces nosotros cuando hablamos de la oración, hablamos siempre de la comunión, ¿verdad? De una comunicación, de una comunión con Dios, pero esto va más allá de lo que nosotros siempre decimos de el hablar. Eh, Creo que hace un tiempo atrás hablábamos de la oración y la oración también es un estilo de vida que nosotros tenemos de hablar con nuestro Padre, amén. Nosotros, hermanos, no podemos basar nuestra oración en lo que nosotros simplemente queremos o todo lo que nosotros queremos, sino que, como siempre hemos dicho, la oración de un hijo de Dios es saber esperar a la voluntad del Padre. Amén. Y esto nosotros lo vemos en Mateo 26, Mateo 26, 36 al 44, cuando el Señor estaba pasando, ¿verdad? Esta prueba, este proceso que Él estaba viviendo ya antes de ir a la cruz. Y, y Él nos enseña a nosotros, queridos hermanos, a cómo orar, a cómo saber relacionarnos con nuestro Padre. Y Él es un modelo por, por esencia, ¿verdad? Y el mayor modelo que nosotros podemos tener en nuestra vida de cómo saber orar. Entonces, si nosotros vemos acá en Mateo 26, 36, cuando el Señor ora en Getsemaní, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo la misma palabra. Amén. Este es un ejemplo y un gran modelo de que nosotros podemos entender, amados hermanos, de cómo oraban los hijos de Dios y cómo debemos orar nosotros. Nuestra oración siempre debe tener la mira en que Dios haga su voluntad. Nosotros debemos orar, amadas hermanos, primeramente con adoración, debemos orar al Padre, ¿verdad?
reconociendo la soberanía de Dios, exaltando su nombre, pero también debemos orar con humildad, debemos acercarnos a Él confiados, creyendo que Dios nos escucha. Es importante que cuando nosotros nos acercamos a Dios, creamos que Él está, cuando nos acercamos en oración, cuando queremos adorar su nombre por medio de una adoración o queremos exaltarlo y queremos reconocerlo en nuestro camino, debemos orar siempre confiando que Él nos escucha. Debemos orar al Padre, ¿verdad? Como Jesús lo hacía, sabiendo que Él es nuestro Padre. Debemos orar al Papá, a nuestro Padre como Él es, el Dios que todo lo puede, el Dios que realmente si nosotros le pedimos, Él va a hacer su voluntad. No debemos, hermanos, pensar nosotros que Dios no nos escucha. Pero acá hay algo importante que el pastor puso, ¿verdad? En este tema que se está dando es cómo oraban y cómo oran los hijos de Dios. Hay acá algo muy importante que nosotros debemos de ver, que para hablar con nuestro Padre debemos ser hijos. Y es muy importante, porque nosotros vemos acá en la oración de nuestro Señor Jesucristo, Él siempre reconoció a Dios como Padre, ¿verdad? Siempre supo quién es su Padre. Y nosotros de igual manera, si nosotros somos hijos de Dios, debemos saber que Dios es nuestro Padre. Si nosotros nos consideramos hijos de Dios, debemos acercarnos confiados, debemos orar al Padre ¿con qué? Con sinceridad. Con sinceridad, ¿por qué? Porque nuestras oraciones no se pueden basar, hermanos, en cosas que quizás muchas veces uno lo hace por cumplir, pero la oración debe ser sincera. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe cuál es la intención de las oraciones que hacemos. El Señor, cuando nosotros vemos acá en Mateo 26, en Él quizás había miedo y quizás en el Señor estaba angustiado, dice su palabra, ¿verdad? Estaba triste por lo que Él iba a vivir. Y cuántas veces, hermanos, nosotros cuando vivimos los procesos de nuestra vida, ¿cómo nos acercamos al Padre? ¿Realmente nos humillamos delante de Él? ¿Realmente somos personas hijos que realmente estamos preocupados por el tipo de oración que hacemos? O muchas veces nos acercamos al Padre con soberbia. Muchas veces nos acercamos al Padre como muchas veces se ha visto en reclamo a Dios, como que si Dios tiene que hacer sí o sí las cosas, que tiene que responder nuestras oraciones sí o sí, porque si no, muchas veces la gente piensa, Dios ya no me escucha, o Dios no es mi Padre, o Dios no obra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos que Dios nos responda, debe haber humildad, debe haber sinceridad. Dios nos conoce. Quien quizá muchas veces no nos conocemos somos nosotros mismos, pero Dios nos conoce y sabe cómo le vamos a pedir. Por eso nuestra oración debe ser sincera, debe ser esa oración de confianza delante del Padre. Nosotros debemos, hermanos, aprender a depender de la voluntad de Dios. Si Dios no nos responde en la oración, debemos, hermanas, no desesperarnos, no mirar a Dios como alguien que no escucha la oración. Dios sí nos escucha la oración, Dios sí sabe lo que nosotros vamos a pedirle, pero muchas veces nosotros somos los que nos afanamos, los que queremos a un Dios de microondas, de que la oración tiene que ser una oración de microondas. No hay un sacrificio en nuestra vida en la oración muchas veces, y eso es muy verdad. Muchas veces el sacrificio que nosotros hacemos en oración es cuando realmente queremos, pero ¿qué damos en medio de nuestra oración? ¿Qué entregamos nosotros como hijos de Dios, verdad, cuando oramos? La palabra del Señor nos enseña y Jesús nos dice que debemos dejar nuestras cargas. ¿Cómo vamos a dejar nuestras cargas? Orando. Señor, tú conoces mi vida. Señor, tú sabes, muchas veces yo le digo, Señor, estoy cansada.
y Dios lo sabe, y mi cuerpo lo sabe, y ustedes lo saben, y estoy enferma, y yo le digo, Señor, estoy enferma, me duele esto, Señor, hágase tu voluntad. Hay una oración que estamos iniciando con el pastor, que realmente vamos a esperar a la perfecta voluntad de Dios, porque Él es nuestro Padre, porque yo creo que si nosotros oramos, ¿verdad? Como hijos, sabiendo lo que pedimos, pero también sabiendo que Dios puede decirnos no, y Dios siga siendo Dios en nuestra vida. Dios siga siendo nuestro Padre. Eso es verdaderamente como oran los hijos de Dios. Nosotros, hermanos, podemos encontrar también en el Padre Nuestro cómo el Señor, ¿verdad?, se expresaba al Padre una oración de adoración, de reconocimiento, reconociendo la soberanía de Dios. Amén. También debemos nosotros, queridas hermanas, orar, como les decía en un principio, orar con reverencia. Miren, si hay algo que a mí me molesta mucho cuando alguien ora, son muchas veces las palabras que usan delante del Señor. Yo he escuchado, he visto muchos jóvenes y realmente lo digo con tristeza verdaderamente, pero también es algo que siempre me ha molestado porque Dios es Dios santo, Dios es soberano, Dios a Dios se respeta, y muchas veces la confianza que nosotros tengamos en el Señor no se basa, hermanos, en las palabras que digamos, para que entiendan. Por ejemplo, muchas veces escuchaba orar a una persona y decía, che, flaco, ¿entendés? Entonces, igual eso, referirnos así al Señor en una oración, yo creo que ahí no hay humildad, sino ahí hay una soberbia, ahí hay una superioridad delante del Señor, y no debe de ser así. Nosotros debemos orar al Señor, hermanos, con reverencia, siendo, como les decía, humildes, siendo personas que aprendamos a depender de Él en oración, pero también que nuestras oraciones no sean una oración de simple palabras, sino que como hijos de Dios nosotros debemos orar principalmente para que Dios nos enseñe a ser hijos. Yo creo que si nosotros vemos en la palabra de Dios, siempre ha habido un reconocimiento de todo aquel que se acercaba a Dios. Amén. Que las oraciones en nuestra vida no sean simplemente oraciones que siempre sea por la necesidad, sino porque tenemos que hablar con nuestro Padre. Amén. Nosotros vemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento encontramos muchos hombres de Dios que oraban, pero sus oraciones no eran simplemente para su propio beneficio. Por ejemplo, amados hermanos, si ustedes se dan cuenta en el libro de Nehemías, ¿verdad? 1, y lo vamos a leer para que también entendamos lo que significa orar, y orar no solamente pensando en lo que yo quiero, sino, como dice la palabra de Dios, ponernos a la brecha, ¿verdad? Como hijos de Dios. Y nos habla y dice acá la palabra que la oración de Nehemías sobre Jerusalén. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y de sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos,
para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mi mandamiento y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía al copero del rey. Como hijos de Dios, hermano, nuestro deber es también ponernos a la brecha. Como hijos de Dios debemos orar por el que está pasando dificultades, por el que está, lleva batalla, tiene luchas cada día, hay muchos procesos en nuestra vida, pero hay algo importante. Muchas veces nosotros cuando oramos, siempre estamos declarando que bendición, bendición, bendición sobre todos los que oramos. Pero debemos ser conscientes también de que muchas veces una de las consecuencias que puede vivir una persona es su propio pecado. Son nuestros propios pecados donde nosotros debemos orar y reconocer nuestros pecados, como lo hacían también, ¿verdad? Los hombres, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, muchos de los hombres reconocían el pecado no solo de uno, sino también de su pueblo y del pueblo de Dios que realmente fallaban delante del Señor, pero debemos orar y debemos decir que Él nos perdone, que Él perdone los pecados, porque todos pecamos, todos fallamos, y la oración es importante reconocer los pecados. En la oración es importante reconocer que fallamos delante del Señor, porque Dios ahí es donde restaura. Como hijos de Dios, no solamente somos hijos de Dios porque la palabra de Dios nos dice, sino nosotros aceptamos a Dios como nuestro Padre y debemos nosotros, hermanos, vivir como hijos de Dios, de un Dios santo, de un Dios que nos pide santidad. Y la manera de donde Dios va perdonando nuestro pecado y va ayudando nuestra vida, y cuando nosotros oramos por aquellos que necesitan del Señor, es reconocer los pecados. No porque decimos somos hijos de Dios no tenemos pecado, no. El único que no cometió pecado como hijo de Dios es el Señor. Pero nosotros, humanamente, ¿verdad? Fallamos. Y ahí es donde debemos pedirle al Padre que nos ayude. Debemos aprender a orar como hijos de Dios, reconociendo que Dios, queridos hermanos, puede cambiar la historia de aquellas personas por las cuales nosotros oramos. Es muy importante que nosotros estemos orando el uno por el otro, como dice la palabra. Como hijos de Dios, nosotros debemos saber que cuando nos piden oración, debemos cumplir con lo que nos piden, porque Dios nos enseña que debemos orar, que debemos clamar por aquellos que necesitan. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, hemos visto nosotros en la vida de un cristiano que muchas veces no puede ni levantar su voz, no puede ni abrir su boca porque está débil, porque le cuesta, porque lleva una lucha en su carne, ¿verdad? Contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, como dice la palabra, y muchas veces no tiene fuerza ni para orar. Y nosotros ahí es donde debemos cumplir, ¿verdad? Con lo que el Señor nos enseña, de orar y aprender a reconocer que Dios puede cambiar la historia de aquellas personas que necesitan, amén. Debemos orar, pero siempre debemos orar como hijos de Dios, pidiéndole que Dios haga su voluntad. Yo me acuerdo que cuando falleció, o antes que falleciera mi hermana Angélica, o cuando muchos han estado enfermos y
y he orado y he clamado al Señor, y Dios no permitió que las personas con las que muchas veces, por las que muchas veces he orado, siguieran con vida. Pero no porque Dios no lo quisiera hacer, sino Dios nos enseña que todo tiene un tiempo, y el tiempo de esa persona ya era partir, y nosotros debemos seguir orando. Debemos seguir orando por aquellos que quedan, por la familia, por aquellos que necesitan. Amén, del Señor. Muchas veces, hermanos, queremos que Dios haga nuestra voluntad y no su voluntad. Y ahí es donde fallamos. Y ahí es donde muchas veces nos debilitamos. Nosotros vemos grandes hombres acá en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que realmente han orado, y Dios ha respondido, ha dado muchas veces victoria, pero también Dios muchas veces nos enseña en su palabra, cuando alguien quería orar por otro, decía, no ores por él, porque muchas veces el corazón es duro, porque muchas veces queremos la oración en la necesidad, pero no una oración de arrepentimiento. Y como hijos de Dios debemos nosotros entender esto. Amén. Mis amados hermanos, es muy importante que nosotros, cuando oramos como hijos de Dios, como hombres y mujeres que el Señor nos llamó, nos separó de, ¿verdad? Nos sacó del mundo, de lo vil y de lo despreciado, como dice su palabra, nos apartó, mejor dicho, no nos sacó, nos apartó del mundo. Realmente, mis amados hermanos, Dios nos enseña que debemos orar también, ¿verdad? Con sabiduría. Debemos orar pidiendo primeramente, como hijo del Señor, que Él siempre nos llene, que Él nos ayude, ¿verdad? Con su Espíritu Santo. Es muy importante. Debemos orar de esa manera. Debemos pedirle al Señor que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros aún en las oraciones, porque el Espíritu Santo nos conoce. El Espíritu Santo sabe cuáles son nuestras debilidades. Y muchas veces, mis queridos hermanos, nosotros oramos y no hay sabiduría en la oración. No sé si ustedes se han dado cuenta. Debemos siempre reflexionar en lo que oramos también, en lo que pedimos. Debemos reflexionar en cuál es la manera en la que nosotros pedimos al Señor las cosas. Pero el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos enseña, el que nos muestra cómo debemos hacerlo. Amén. La palabra del Señor a nosotros en Efesios 6:18 nos enseña cómo debemos orar. Como dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Como hijos de Dios, o si nos reconocemos como hijos de Dios, el Espíritu Santo debe obrar en nosotros. Debe obrar, y entonces el Espíritu Santo a nosotros nos enseña a orar de una manera diferente. Nosotros, cuando vemos muchos personajes de la Biblia, vemos que cuando ellos oraban, ellos tenían una confianza. Ellos tenían una confianza tremenda en el Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo era el que los guiaba. Nosotros vemos muchos hombres que han orado, hermanos, han orado, muchos hijos de Dios han orado, y en el largo de la historia de la iglesia primera, y vemos también cuando escuchamos alguna predica o escuchamos alguna historia de grandes cristianos, vemos que la oración para ellos era muy importante. Muchas veces, hermanos, justamente hablábamos ayer con el pastor, muchas veces hablamos y creemos que cuando oramos muchas veces somos místicos. El Señor conoce nuestros corazones. Muchos hombres han orado, y han orado fervientemente por naciones, han orado por lugares, han orado por donde el evangelio no llegaba o no eran alcanzados, y oraban para ir. Y eso es cómo debe orar un hijo de Dios, sin importar la circunstancia. Hoy día veía un video de un testimonio de una mujer que su esposo junto a otros hermanos fueron
asesinado, y ella hablaba y lo que el Señor hizo en su vida. Y ella hablaba también de que ella no se avergonzaba del Evangelio porque ella vio cómo Dios cambió su historia, cómo Dios cambió su vida, la vida de su esposo. Y ella decía, yo me quedo sola, pero el Espíritu Santo está conmigo. Entonces nosotros vemos, hermanos, que en medio de la batalla, en medio de las pruebas, en medio de la lucha, en medio de la persecución, la oración es muy importante, pero debemos orar también para que el Espíritu Santo nos guíe a todo esto. Porque si nosotros somos llenos del Espíritu Santo como hijos de Dios, no vamos a volver atrás, independientemente de lo que nos suceda, independientemente de lo que venga a este mundo. Aprendemos a depender del Señor, hermanos. Por eso debemos orar siempre, como les decía en un principio, con sinceridad. Ser realmente personas o hijos de Dios que nuestras oraciones no son solo para nuestro beneficio, sino para el beneficio del pueblo de Dios, para el beneficio de una nación que no conoce a Dios, para el beneficio de aquellos que cada día llevan una batalla, cuántos enfermos están, y debemos orar confiando en el Señor. Debemos nosotros, el pastor siempre nos enseña a dedicarle tiempo de calidad en la oración. Las oraciones no pueden ser 5 minutos, o las oraciones no pueden ser de cada mañana, decir gracias Señor y voy a trabajar. No es así como funciona la oración de un hijo de Dios. La oración de un hijo de Dios es pasar el tiempo con Él. Y donde estemos, en el trabajo, en el colegio, donde vayamos, nuestra oración debe ser oraciones como hijo de Dios, no simplemente el gracias Señor o bendice el alimento. Hay tiempos y tiempos, pero nuestra oración tiene que ser una comunión con Dios, como siempre lo decimos. Tiene que haber una relación con Dios para que nosotros seamos verdaderamente hijos de Dios. Amén. Y también como hijos de Dios, cada vez que oramos debemos aprender a esperar en la respuesta de Dios. La respuesta de Dios muchas veces puede ser sí, espera, no, pero debemos aprender a confiar en Él. No nos sirve, hermanos, como hijos de Dios decir yo oro y hago lo que creo que Dios me puede decir, o hago lo que creo que es la respuesta de Dios. No nos confundamos, no nos equivoquemos en el hecho de pensar que porque hemos orado Dios ya nos respondió y voy a hacer lo que yo creo que está bien. No, es esperar la confirmación del Señor. Muchas veces han habido muchas fallas, han habido muchas equivocaciones, porque cuando oramos debemos esperar en el Señor, porque muchas veces cuando la gente ora y toma sus propias decisiones, eso no es esperar en Dios. Orar es saber esperar el tiempo perfecto del Señor. Yo me acuerdo que una hermana siempre me decía, estaban orando por algo, y cuando ellos oraban, había más trabas, habían bastantes trabas, y me decía, pero espero la respuesta del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces uno cuando ora no espera la voluntad de Dios, empieza a perder muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando creemos que es la respuesta de Dios y no lo es, nos equivocamos y fallamos ahí, y no es la respuesta que estamos esperando. Por eso debemos aprender a esperar en Él, y si su respuesta es no, es seguir confiando en el Señor, es seguir confiando, es seguir queriendo, amando, buscando del Señor. Y nosotros vemos este gran ejemplo, ¿verdad? En medio de cuando Dios dice no, Él también, también debemos aprender a aceptar la voluntad del Señor. Mire lo que dice 2 Corintios 12, vamos a leer del 7 en adelante.
Bueno, acá Pablo habla, ¿verdad?, del aguijón en su carne y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respeto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando nosotros entendemos, amados hermanos, que muchas veces el Señor dice no, Dios no es que nos desecha. Como hijos de Dios, nuestras oraciones pueden ser no, pero Dios no nos desecha, Dios no nos olvida. Lo que puede no ser en esa oración puede ser en otra, como por ejemplo esta, la que dice Pablo, ¿verdad? La respuesta que le da el Señor. Pablo rogándole 3 veces al Señor que le quite ese aguijón. El Señor le dijo, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, nosotros queremos sentirnos hijos de Dios, queremos servir, queremos estar en su casa cuando nos sentimos bien. Pero ¿qué pasa cuando nos sentimos mal? ¿Dios deja de ser Dios? ¿Dios deja su poder cambia, su poder se debilita? ¿Deja de responder las oraciones? No, porque hay cosas que Dios permite en nuestra vida también para probarnos qué es lo que nosotros somos. Y si nosotros en medio de la prueba seguimos reconociendo a nuestro Señor, en medio de las dificultades seguimos reconociendo que Dios tiene el poder para seguir obrando en nosotros, todo eso, toda esa respuesta o todo aquello que nosotros no lo vemos, está bien, no es algo malo, está bien porque Dios lo decidió así. Y como hijo, debemos aceptar la voluntad del Padre. ¿Qué pasa con ustedes que son padres? ¿Cómo se siente cuando sus hijos no respetan sus decisiones? ¿Cómo se sienten ustedes siendo padres, que sus hijos no le obedezcan en lo que ustedes le están mandando? O que sus hijos les exijan a ustedes, queridos hermanos, que sí o sí le tienen que dar lo que les pide. Y cuando muchas veces, hermanos, lo que piden no es algo bueno para su vida. Así también es nuestra vida con el Señor. Como hijos de Dios, nosotros debemos aprender a aceptar la voluntad de Dios. Nosotros, hermanos, nosotros vemos en la Biblia muchos hombres que han orado de manera tan especiales, que han visto los prodigios y las maravillas del Señor en medio de las oraciones. Pero no solamente, como les decía, para ellos, sino para un pueblo entero. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros o cuántas veces no ha pasado por la mente de un cristiano que se llama hijo de Dios de decir, no, yo no voy a pedir más por mi familia, porque mi familia está en su mundo. No, yo no voy a pedir más por el vecino que es drogadicto. Debemos orar, debemos entender que como hijos de Dios debemos orar y debemos clamar a Dios por ello y debemos, hermanos, tener esa oración con tristeza, con sentir lo que esas personas realmente se están perdiendo. Con esa compasión que tenía el Señor cuando veía a alguien en necesidad. Así deben ser nuestras oraciones, porque Dios puede cambiar la vida de esas personas. El Señor puede hacer algo nuevo en ellos. Muchas veces si el Señor no lo hace es porque el hombre no quiere, pero Dios sí lo puede hacer. Pero nosotros debemos orar. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros de que no oramos por gente que son conocidas? De que gente que son famosas, de gente que, por un gobierno, no, porque todos son iguales. Debemos orar, debemos seguir orando, debemos clamar como hijos del Señor que somos. Debemos orar de una manera desinteresada, pero también debemos orar con un corazón, hermanos, que realmente se preocupa por las almas, amén, como hijos del Señor.
Nosotros también vemos acá mujeres, hemos hablado de puros hombres, pero si nosotros vamos al libro de 1 Samuel 1 al 11, cuando vemos la oración de Ana, vemos la oración de una mujer que sufría, de una mujer que anhelaba un hijo en su vida, de una mujer que realmente quería ver la obra del Señor. Una mujer estéril, una mujer que cuando usted hoy en día escucha por la ciencia médica que una mujer es estéril y no puede tener hijos, ya nos conformamos con eso. Nos conformamos, ya el doctor lo dijo, ya está científicamente comprobado que no lo vamos a poder tener o no van a poder tener hijos. Pero la oración que hizo Ana, una mujer que no tenía hijos, es una oración que nos enseña que para Dios no hay nada imposible. Es una oración que nos enseña que si derramamos nuestro corazón delante de Él, el Señor va a suplir. Amén. Nosotros debemos orar y cuando Dios bendice, hermanos. Ana oró por algo en específico que fue por un hijo. Pero no solamente oró y no solamente descansó en el Señor, sino que ella también lo dedicó a Dios. ¿Cuántas veces nosotros oramos? Señor, bendíceme, Señor, dame esto, Señor, necesito aquello. Pero cuando alguien está en necesidad o cuando Dios nos da, ¿lo dedicamos al Señor? ¿Dedicamos al Señor como hijo de Dios lo que Él nos da? Decimos simplemente gracias, pero cuando hay una necesidad o cuando hay alguien que necesita un favor, le decimos no. Entonces eso es ser desagradecido con el Señor, porque Dios nos da también para poder ayudar a aquel que necesita, para la dedicación de su casa, de su templo, de la vida de verdad de los hermanos. Nosotros vemos en Ana una mujer que no solamente recibió la bendición, sino que ella lo dedicó. Y hermanos, ¿usted dedica lo que Dios le da? ¿Usted le dedica al Señor? No solo en agradecimiento. Usted le dice, Señor, está a disposición lo que tú me das. Porque de verdad que, como dice de verdad la palabra, nada trajimos a este mundo y sin duda nada nos llevaremos. Pero sí, muchas veces, hermanos, cuando Dios nos bendice, debemos dedicárselo a Él. Debemos entregarlo a Él para que Él tome el control, hermanos, de todo lo que Él nos da. Amén. Para que Él nos enseñe a ser dadivosos con Él. Amén. Otra oración que nosotros vemos es en la vida de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, y eso está en Lucas 1:38, y después vamos a leer del 46 al 54, que vemos acá cuando un ángel del Señor se le aparece a María, ¿verdad? Y María tiene una disposición. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hermanos, el Señor, hermanos, conocía el corazón de María. ¿Qué estaba haciendo María cuando el ángel se le apareció? Porque el Señor muchas veces no se manifiesta, o porque el Señor muchas veces no responde las oraciones, porque Dios conoce nuestro corazón. Y quizás muchas veces, hermanos, decimos que somos hijos del Señor, pero con nuestros actos lo negamos. Amén. Y vemos acá la palabra del Señor en Lucas 1:46, que María reconoce, ¿verdad? Y exalta el nombre del Señor a través de las palabras que salen de su corazón, y dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen.
hizo proeza con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bendiciones, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Amén, vamos. Y dice, de la cual habló a nuestro padre para con Abraham y su descendencia para siempre, y que se quedó María con ella como 3 meses y después se volvió a su casa. Podemos ver, hermanos, que Dios debe ser reconocido en todo lo que nosotros hagamos. Como hijos de Dios debemos reconocer a nuestro Padre. Que la gente sepa quién es Dios. Que la gente sepa que nosotros estamos orando por ellos. Que la gente sepa que nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Yo creo que es tiempo que nosotros empecemos a cambiar muchas veces nuestra oración y ya dejar de orar siempre por lo mismo, por lo que yo quiero, por lo que yo quiero, por lo que yo quiero. Que empecemos a orar de una manera como hijos del Señor y decirle a Dios, quiero orar por lo que tú quieres, Padre. Verdaderamente, yo creo que deberíamos tomar y cambiar nuestra manera de orar. Yo sé que cuando nosotros oramos, y yo lo digo por experiencia, mis oraciones, hermanos, hay oraciones que sí oro pues, por la salud, por los alimentos, agradeciéndole al Señor. Pero mi mayor oración, se lo voy a decir, es siempre que yo sea una mujer conforme al corazón de Dios. Que Dios me ayude. Y yo le digo, Señor, que otros te conozcan no simplemente a través de palabras. Que otros, y hoy día que vivimos en un mundo que corre a contrarreloj, en un mundo que está enloqueciendo, que la gente está convirtiéndose cada vez más y más en sus maldades, viven en sus maldades, tantas cosas están sucediendo. Debemos orar para que Dios nos ayude a ser valientes, como lo vemos nosotros en el libro de Hechos, cuando los primeros cristianos oraban, cuando ellos eran perseguidos, le pidieron en oración al Padre que les ayudaran. ¿Por qué, hermanos? Porque realmente nosotros debemos orar para que Dios nos ayude a poder hacer su perfecta voluntad como hijos de Dios. Acá nosotros cuando vemos este estudio dice cómo oraban los hijos del Señor. Los hijos del Señor oraban pidiendo valentía. Los hijos del Señor oraban, ¿verdad?, pidiéndole perdón por los pecados, reconociendo lo que solamente delante de Él fallamos. Así era la oración, hermanos, de los grandes hombres del Señor. Y si nosotros lo hemos leído muchas veces en la Biblia y no lo ignoramos, que esas oraciones de reconocimiento al Padre, esas oraciones de pedirle al Padre dirección, de pedirle sabiduría, esas oraciones donde pedían la guía, ¿verdad?, del Espíritu Santo, esas oraciones donde les pedían al Padre que les ayudaran contra los enemigos, sin necesidad de maldecir, sin necesidad de odiar al otro, sino pedirle a Dios que Él nos enseñe, ¿verdad?, a amar como Él ama. Porque verdaderamente, hermanos, hoy en tiempo la oración ha cambiado mucho. Hoy en día ya nadie, hermanos, ya nadie quiere levantarse a ponerse a la brecha, como dice la palabra. Son muy poco, y muchas veces la oración son realizadas porque hay una petición, pero cuando nace de ti o cuando nace de nosotros el que estemos orando y Dios nos muestre la necesidad y que Dios nos muestre lo que está sucediendo, quizás en un lugar donde usted no lo está viendo o de alguien que lo está viviendo. En mis oraciones Dios me ha mostrado, y uno se enfoca a leer y a la palabra y a orar en lo que la palabra del Señor nos enseña, y también a orar, y Dios nos muestra también, hermanos, que debemos orar por aquellos que quizás nosotros no sabemos qué está pasando, pero Dios sí lo sabe, y debemos ponernos
de esa manera a orar como hijos de Dios. No seamos mezquinos en nuestra manera de orar. No seamos hombres y mujeres cómodos para orar. Y no le estoy hablando de la posición en la que oremos, sino que la oración no sea una rutina como hijo de Dios. La oración no puede convertirse en una rutina. Amados hermanos, cuando nosotros empezamos a orar eh, como una rutina, y el pastor muchas veces nos dice, ¿verdad? Después tú ya no sabes si llevas 5, 10, 15 minutos orando, después tú ya no sabes por qué orar. ¿Por qué? Porque hemos convertido la oración en una rutina, y no debe de ser así, sino que debe haber eh, una dedicación al tiempo de oración como hijos de Dios, para que Dios nos muestre y sigamos orando. A veces nosotros somos egoístas en nuestra forma de orar, hermanos. Empecemos a orar como hijos de Dios. Es necesario. Es necesario que oremos como Dios quiere que oremos, no como nosotros creamos que está bien. Pero para eso necesitamos hacer un hábito de nuestra vida. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para entregar este tiempo de estudio. Padre, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, amado Rey, le doy gracias, Señor amado, en esta hora. Señor amado, bendecimos, Señor, tu nombre y exaltamos tu nombre, Dios eterno. Padre, tú nos hablas, Señor, cómo debemos orar como hijos tuyos, papá. ¿Cuántas veces, Dios mío, Señor, hemos hecho de nuestra oración, Señor, una rutina, y te pedimos perdón, papá? Te pedimos perdón porque, Señor amado, las oraciones de rutina se convierten en egoísmo, Padre. Dios mío, siempre, Señor amado, pone el deseo en nuestro corazón de poder orar, Señor amado, conforme a lo que tú nos muestres, conforme a la necesidad, Dios mío. Señor amado, hay mucho, Señor, por qué orar, Padre, pero hemos limitado todo el tiempo para ti, Señor amado, Dios mío. Todo ese tiempo que tenemos para servirte, para rendirnos a ti, Dios mío, lo hemos limitado, Señor, a conveniencia, Señor amado. Padre, te pedimos, Dios mío, que tú nos guíe y nos guarde, Dios mío, y nos ayude cada día, Señor, Padre bendito. En el nombre de Jesús le damos gracias. Amén y amén. Amén.